Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nos acercamos a esas 8 de la mañana, a las 7 de la mañana en las preciosas Islas Canarias. Es el momento de actualizar la información con don Eric Gutiérrez. El Tribunal Constitucional se dispone a eliminar el delito de malversación para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y otros acusados del caso de los ERE. Primero, el 2 de julio, el Pleno del Constitucional revisará un borrador de la sentencia que propone exonerar a la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación. Este borrador anularía casi todas las condenas del caso ERE y sigue la línea de la sentencia de la semana pasada que anula la condena por prevaricación de la exministra Magdalena Álvarez. Fuentes jurídicas indican que el borrador propone la completa anulación del delito de malversación, abriendo la posibilidad de perdonar a todos los condenados por este delito. El 16 de julio los magistrados abordarán los recursos de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Bueno, pues ya está aquí la amnistía, pero de los ERE. ¿Por qué? Porque si hay amnistía del golpe de Estado de 2017... pues ¿por qué no va a haber de los ERE? De los socialistas que se llevaron tanto y tanto dinero. Permítanme que les recuerde la cifra. Estamos hablando de ayudas por valor de 679 millones de euros. 679 millones de euros, es que no me cabe en la cabeza. Esto deberíamos hacer una comparativa con estadios de fútbol. ¿Cuántos estadios de fútbol se pueden llenar con 679 millones de euros? Para que nos quepa en la cabeza todo el dinero que es y sobre todo de qué manera sistemática los socialistas estaban llevándose esas ayudas que los responsables políticos de la Junta de Andalucía asignaban a dedo. Y eso, pues por supuesto, tampoco ocurrió, señores. Estamos hablando de la malversación de fondos públicos por parte de Carmen Martínez Aguayo, que fue la número 2 de José Antonio Griñán, condenada a 6 años de cárcel, ha pasado 1 año y medio en prisión. Pues nada, ya fuera. Igual pasa con el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, que fue condenado por los mismos delitos. También previsiblemente se verá afectado por esta interpretación del Tribunal Constitucional, así como varios miembros del Partido Socialista, consejeros también, exconsejeros de la Junta de Andalucía. En el caso de los ERE, insisto, el mayor fraude institucional en España. Fraude sistemático. Había un modus operandi, ellos sabían cómo se tenían que adjudicar las ayudas y el tribunal pues está desmontando el delito principal del caso. Así que lo que vimos todos nosotros pues no ocurrió. No ocurrió. Igual pasa con el caso de Magdalena Álvarez, la que fuera ministra socialista. Al final lo que iba diciendo María Jesús Montero, ¿se acuerdan ustedes? Que era un invento de la derecha. Pues al final han conseguido que el Tribunal Constitucional haga eso, haga lo que ellos quieren. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Constitucional está en manos de Cándido Conde Pumpido, que ya saben ustedes, tiene una larga trayectoria de obediencia de vida, grandes servicios prestados al socialismo, en particular a Pedro Sánchez. Y claro, esta noticia que tenemos en relación con los ERE, insisto, el mayor fraude institucional de la historia de España, 600 millones de euros, asignados de manera sistemática con esas ayudas que se otorgaban a dedo en la Junta de Andalucía, pues que no existió. Y tenemos que tener miedo porque, claro, si ahora el Partido Popular y el Partido Socialista están avanzando en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿con qué nos vamos a encontrar, no? ¿A quién van a colocar y cómo lo van a colocar? Publica el diario El Confidencial que Sánchez, dentro de esas negociaciones, está exigiendo que sea una mujer, una presidenta, la que esté al mando del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Por parte del Partido Popular, lo que quieren hacer es colocar a Carlos Lesmes en el Tribunal Constitucional. Bueno, este reparto, más que renovación, llamémoslo reparto de cartas, ¿no? Ese juego al que están jugando Partido Popular y PSOE. Nosotros muchas veces les llamamos el PPOE. ¿Por qué? Pues porque vienen a ser lo mismo. Y de hecho esto lo estamos comprobando cuando Alberto Núñez Feijóo decide aceptar las condiciones de Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial y por tanto pues apoyar en cierta manera que se renueve
con los intereses de Pedro Sánchez. Esto está partiendo al Partido Popular, esta actitud de Alberto Núñez Feijóo, que dijo que bueno, como le iban a criticar de cualquier manera, pues que seguía adelante con este tema. Pero es que negociar cualquier cosa con Pedro Sánchez es un error. A ver cuándo se les mete en la cabeza. Cualquier cosa. Sentarse en una mesa con Pedro Sánchez es un error. Porque te van a estafar. Porque no te vas a dar cuenta y te la van a colar. Como pasó con el Tribunal Constitucional, va a pasar ahora con el CGPJ. Y además es que encima tiran de ese chantaje, de ese ultimátum. Oye, que si no lo haces conmigo, lo haré yo por mi cuenta. No caigáis en sus redes. No caigáis en sus redes, porque es que en el fondo lo que están haciendo es venderte un pacto en favor del interés general. Y de alguna manera te lo van a colar. Igual ahora no te das cuenta. Feijóo, no te darás cuenta ahora, pero al final, fíjate cómo pasa con los ERE, que en 1 año y medio, pues todo es fuera. Radio Televisión Española enfrenta un déficit de más de 30 millones de euros. Según el diario El Mundo, la nueva presidenta interina, Concepción Cascajosa, quien asumió el cargo tras la destitución de Elena Sánchez, ha informado al Consejo de Administración sobre esta situación. A pesar de recibir 100 millones de euros adicionales del Gobierno para cubrir los costos de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, RTVE ya ha gastado 30 millones más de lo presupuestado en lo que va de 2024. Es relevante recordar que Elena Sánchez, en respuesta a una pregunta del PP, indicó que el endeudamiento de RTVE aumentó un 64% entre 2019 y 2023, alcanzando los 244 millones de euros. Esto representa un incremento significativo, pasando de 145 millones en 2018 a 230 millones al cierre de 2023. 3 meses después de que saliese a la luz esta deuda, el personal del ente público calificó el agujero económico de RTVE como inmenso, agujero que por lo que parece no hace más que aumentar. Sigue creciendo y sigue creciendo porque el dinero público no es de nadie, señores. El dinero público no es de nadie y por eso se siguen gastando millonadas en financiar a la radio y la televisión pública española, que se encuentra en números rojos desde hace tiempo. A estas alturas del año, señores, que es que no hemos llegado a julio y ya se están gastando lo del año que viene. Todo el gasto presupuestado en 2024 se lo han pulido. Y sin embargo se sigan dando luz verde a una serie de programas, a una serie de contratos, a una serie de periodistas, que también es muy importante. Y en el Consejo de Administración lo que hacen es preocuparse pues por colocar a los suyos. ¿Para qué? Pues para vender propaganda, porque durante un tiempo la televisión pública era información y servicio, pero ahora la parte de información está sobradamente cubierta por cadenas privadas. Y la parte de servicio, pues discúlpenme, pero es que hay según qué programas de entretenimiento que si esos son considerados servicio público, pues en fin, que venga Dios y lo vea. Así que sigue creciendo ese agujero en el ente público, más de 30 millones, y las previsiones es que esta cifra lógicamente aumente, pues porque vienen que si los Juegos Olímpicos, los gastos extraordinarios de la Eurocopa, que saben ustedes que se está distribuyendo a través de, en abierto, ¿no? Como se suele decir, a través de una televisión pública, que digo yo, esos derechos de la Eurocopa no los podía haber comprado otro medio de comunicación. No sé, quizás que hubiera un concurso público o algo así. En fin, Radio Televisión Española le cuesta, usted he dicho esta mañana, 20 euros. Me he pasado, son 19 euros con 80 céntimos. Es un importe que quizás ustedes preferirían tener en su bolsillo. Hay televisiones como por ejemplo la de Reino Unido, la de Alemania, la de Francia, la de Italia, que se financian a través de un canon. Cuando uno compra un dispositivo, un aparato, un televisor, por ejemplo, pues paga X dinero pues por recibir esas emisiones, ¿no? En España se hace vía presupuestos y lo que produce esto es que se vaya el dinero. Es un modelo de financiación diferente que permite que esos fondos públicos se gestionen a través de los presupuestos generales del Estado y que pues acaben despilfarrándose. ¿Por qué? Porque se lo he dicho antes, que el dinero público no es de nadie, es de todos. El Ministerio de Hacienda se niega a responder a las preguntas del Partido Popular sobre la situación fiscal de David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hacienda argumenta que no puede informar sobre la situación específica de contribuyentes concretos, pero asegura que se da un tratamiento justo y equitativo a todos sin privilegios. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, preguntó sobre David Sánchez y también sobre posibles contratos, subvenciones o ayudas del Ejecutivo a sociedades vinculadas a Víctor de Aldama y otros implicados en el caso Koldo. Estas sociedades habrían sido usadas para ocultar patrimonio inmobiliario
diario, obteniendo mediante sobornos en contrato de mascarillas. Cabe destacar que el hermano de Pedro Sánchez posee un piso en San Petersburgo, Rusia. A pesar de esto, el Ejecutivo no ha respondido a ninguna de estas cuestiones. Bueno, pues esa es la famosa transparencia de la que nos hablaban las instituciones, ¿verdad? Igual que podemos saber que el agujero de Radio Televisión Española es de 30 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, pues por ejemplo nos gustaría saber ciertas cosas. ¿Cuál es el paradero de David Sánchez? Tienen un piso en San Petersburgo, creíamos que vivía en Portugal. Hoy publica, si no me equivoco, el diario El Debate, que la Embajada de Tailandia en España inscribió al hermano de Pedro Sánchez como residente en este país el pasado 19 de octubre de 2021. Esto va a ser al final como lo de Luis Roldán. ¿Dónde está David Azagra? ¿Dónde está David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente del gobierno? ¿Cuál es su residencia? ¿Cómo ha conseguido duplicar su patrimonio? Dice El Debate que está en torno a 1,7 millones de euros. Pasó de contar con bienes por valor de 260.000 a rozar los 2 millones. Tras establecerse en Tailandia, por no hablar del palacete en Portugal. En fin, ¿a qué se dedica? ¿De dónde saca para tanto como destaca el hermano del presidente del gobierno? ¿Ustedes creen que este aumento que dice El Debate, que es de en torno al 550%, lo hubiera conseguido si no hubiera sido hermano del presidente del gobierno? Una pregunta que dejamos ahí sobre cómo se están gestionando estos cargos, ¿no? Hay un informe que habla de cómo se están colocando a ciertas personas del entorno del gobierno en ciertos puestos destacados. El de David Sánchez en la Diputación de Badajoz apesta. Ese cambio significativo en su ritmo profesional apesta. Y desde luego parece ser que la relación con el presidente del gobierno es buena parte de los motivos por los que acabó en esa Diputación de Badajoz con ese cargo específico, y además un cargo en el que prácticamente está ausente. ¿Por qué? Pues porque, como saben ustedes, todo esto comenzó a destaparse por la ausencia del puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. Este hecho puntual suscitó una investigación judicial que ha terminado destapando cuestiones como su relación con Tailandia, su residencia en Portugal para evadir impuestos, en fin, una serie de cuestiones que llaman la atención, como su piso en San Petersburgo. No sé, ¿será que este señor, como director de orquesta, viaja mucho? El presidente de Vox, Santiago Abascal, exige la deportación inmediata de los presuntos asesinos de David Lledó, un vecino de 38 años de Gata de Gorgos, Alicante, quien fue brutalmente golpeado hasta la muerte por 3 hombres marroquíes con un bate de béisbol. Según los vecinos, estos individuos también acosaban a mujeres y niñas en la localidad. Así lo ha confirmado la pareja del fallecido. Tengo que decir que el pueblo sabe demasiado que hay ciertas personas, voy a referirme a ellos como personas, si se puede llamar de alguna manera, ¿vale? Que habían en reiteradas ocasiones ya agredido a gente. De hecho, no sé si David encontró la muerte por días atrás defender sin violencia, quiero que quede muy claro, ¿vale? Él iba a comprar y se vio como 2 o 3 personas de origen marroquí estaban zarandeando a una menor de 15 años. Recuerdo a todo el mundo que me está viendo que todos tenemos hijos, y a mí me encantaría que si alguien hace eso a alguna hija mía, hubiese actuado como actuó David, defendiendo sin violencia y dejando que esa niña se fuese. En referencia a esto, Santiago Abascal escribió en su Twitter: estos salvajes deben ser deportados inmediatamente para cumplir condena en su país de origen. Este crimen no será noticia de portada y será silenciado como tantos otros. El PSOE y el PP no quieren asumir su responsabilidad por promover la inmigración ilegal masiva. Por su parte, el Ayuntamiento de Gata de Gorgos, liderado por el alcalde de Compromís, Josep Signes, y apoyado por el PSOE, ha silenciado los comentarios en Facebook del comunicado en el que anunciaban 3 días de luto en el pueblo por la muerte de David Lledó. Dramática esta cuestión de la que nos avanzaba ayer Alba Pila, es el caso, ¿no? Realmente lo que nos espeluzna es la impunidad con la que se mueven algunas personas que cogieron un bate de béisbol, le metieron una brutal paliza a un hombre
y que le costó la vida, ¿no? Esa paliza. Se cree que los 3 detenidos habían molestado a las chicas del pueblo. David fue la persona que defendió a esas 3 chicas del acoso de otras 3 personas. Lo que hizo fue defender a las vecinas del pueblo. Hubo una trifulca y lo que consiguieron es pues acabar con la vida de esta persona, pero además de una manera dramática, ¿no? Pegándole una paliza con un bate de béisbol. Muy duras las declaraciones también de Santiago Abascal, pidiendo pues que se haga justicia. Pero ¿qué pasa? Que hoy precisamente les preguntamos en esta libre encuesta que tenemos por la inseguridad. ¿Cree usted que ha crecido la inseguridad en su entorno más cercano, en la localidad en la que vive, por ejemplo? Si hace balance de los últimos años, echa la vista atrás, ¿tiene usted más miedo cuando sale a la calle? Ya no estoy hablando directamente de agresiones, como es este caso. Acoso, como contábamos también en relación con los 3 detenidos. Robos, hurtos. ¿Se encuentra usted peor que hace unos años? ¿Esto es lo que han conseguido las políticas sociales en los últimos momentos? Por ahí va la pregunta que lanzamos hoy en la libre encuesta y les pedimos que nos ayuden a través de sus mensajes en nuestra cuenta oficial @Radio Libertad ES, en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, y también a través de YouTube. Allí les preguntamos precisamente por eso, para que nos cuenten su experiencia y para, en la medida de lo posible, intentar crear una conciencia social y que estos hechos, estos casos, dejen de producirse. El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, es presionado por las protestas civiles en Tel Aviv tras su enfrentamiento con Joe Biden debido a un retraso en la entrega de armas. Miles de personas se han congregado en la ciudad israelí para expresar su descontento con la situación actual del país. Los manifestantes acusan a Netanyahu de no asumir la responsabilidad por el mayor fracaso de seguridad de la historia de Israel y de enfrentarse al presidente de los Estados Unidos debido a un retraso en la entrega de armas. Netanyahu, por su parte, ha declarado que los intensos combates contra los milicianos de Hamas en Gaza están llegando a su fin. Esto permitirá que el ejército israelí trasladar parte de sus fuerzas al norte, es decir, a la frontera con Líbano, lo que constituye una amenaza de ataque a las fuerzas de Hezbollah, que es el grupo terrorista respaldado por Irán. Bueno, se complica la situación en Oriente Medio. Ya saben que estamos muy preocupados por un hecho dramático, que es el que está en torno a los rehenes que tiene el grupo terrorista Hamas y que fueron capturados el pasado 7 de octubre en Israel, en ese ataque tremendo al kibutz. Hay 116 rehenes que continúan en manos de los terroristas de Hamas. El gobierno israelí está intentando hacerse con ellos. Se calcula que no todos están vivos, que tan solo estarían vivos en torno a 50 y que el resto de cuerpos los tiene secuestrados el grupo terrorista Hamas. Hay una serie de protestas que se han ido repitiendo el pasado fin de semana en Israel contra Benjamín Netanyahu, que no tiene una postura desde luego cómoda en su gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que se está complicando esta guerra que está durando más de lo que muchos deseáramos. Allí precisamente por eso se viven esas protestas que cada vez son más multitudinarias. Aumenta la presión sobre el primer ministro israelí, pero no solo por el tema de la gestión en Gaza, sino que también hay otras serie de cuestiones políticas que amenazan a su gobierno. Sin duda, el tema de la guerra en Gaza es una de las principales cuestiones, pero también se está poniendo en tela de juicio pues cómo ha sido su estrategia dentro de la defensa, ¿no? Con, como saben ustedes, caída de miembros hace relativamente poco. Si no me equivoco, fue el ministro de la guerra el que decidió dejar su cargo, también por diferencias, ¿no? Con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Ese fracaso también en el tema de seguridad cuando se produjo ese ataque al kibutz del pasado mes de octubre, ¿no? Ya les digo, la falta de liberación de los secuestrados, hay más de 100 que continúan en cautiverio, en fin, hay una serie de cuestiones que involucran a ese gobierno de Benjamín Netanyahu y que están dañando sumamente, ¿no? La credibilidad como primer ministro. De momento, Netanyahu lo que está priorizando es su supervivencia política, su supervivencia en el gobierno.
con un montón de cuestiones encima de la mesa, entre ellas el enfrentamiento con Hamas, pero también el enfrentamiento con Hezbollah en el Líbano, en la parte norte del país, también con otras milicias proiraníes que están asediando al país, que en realidad están evidenciando que cada vez necesita más refuerzos el ejército israelí para permanecer como bastión de la democracia en Oriente Medio frente al asedio de los islamistas radicales. No solo estamos hablando de la guerra de la Franja de Gaza, sino los múltiples atentados a los que se están enfrentando, los bombardeos que vienen desde el norte por la parte del Líbano, controlado por Hezbollah. En fin, una serie de cuestiones que están minando un poco la credibilidad de Benjamín Netanyahu como líder, a lo que se suma, como ven ustedes, estas manifestaciones que se están multiplicando por todo el territorio. La posición de Israel, desde luego, que no es fácil, es evidente, al igual que la posición dramática de la población que está en Gaza. Nadie quiere vivir una guerra y nadie quiere que esas personas tengan que sufrir, ¿no?, una guerra tan dura, tan devastadora, tan larga. Pero sí que es fundamental que se imparta justicia y sí que es fundamental que se ponga freno a las tropelías de estos islamistas radicales que, como les digo, pues cometen crímenes a diario. Ya no solo hablando de esos secuestros del kibutz del pasado 7 de octubre, esos dramáticos actos de violencia contra muchas mujeres. De hecho, ayer hablamos de ello en este programa y alzamos la voz contra organizaciones institucionales como puede ser ONU Mujeres, que calla y que silencia todos estos ataques producidos contra mujeres en Oriente Medio, porque eran israelíes y por tanto no toca denunciar pues toda la violencia que se ha ejercido contra ellas. Y cuando hablamos de la población de Palestina, en muchos casos lo que queremos hacer es defender precisamente a la población y sacarla del control al que están siendo sometidos a través de los terroristas de Hamas, que son los que ostentan el poder en la Franja de Gaza. Desde luego, desde aquí pedimos la liberación de los rehenes, que finalice ese conflicto en la Franja de Gaza. Pero sepan ustedes que son los miembros de Hamas los que están poniendo todas esas trabas, los que están impidiendo, por ejemplo, que se regresen los cuerpos de los secuestrados fallecidos. Como les digo, más de 100 secuestrados, de los cuales 50 se cree que están con vida y de los otros poco o nada se sabe. ¿Qué pasa con esos cuerpos? No se los pueden regresar a las familias, por lo menos. Una guerra, desde luego, es durísima, ¿no? Y lo saben seguro ustedes, son hechos dramáticos los que pasan allí, pero si en la medida de lo posible pueden, la clemencia, ¿no?, puede establecerse, ¿no?, para con todos esos secuestrados, pues sería algo necesario. Y hay poca presión internacional en torno a este asunto. Se tiene que estar reclamando a diario que regresen, que se liberen los rehenes de la Franja de Gaza. A diario. No tenemos que olvidarlos, porque imagínense ustedes, ¿no?, el tremendo dolor, el tremendo daño que están sufriendo no solo ellos, sino todas sus familias y su entorno. En fin, esta es una de las causas que vamos a abanderar aquí en este programa, en torno a la Franja de Gaza, por supuesto, el cese de la guerra, pero ante todo la liberación de los rehenes para empezar a un punto de entendimiento. Y en fin, y llegados a este punto, vamos a hablar con Juan Carlos Tellez, que es redactor jefe de Voz Media, para que nos cuente qué lleva en la portada este diario en la página web www.voz.us. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, doña Carmen? Buenos días y saludos para toda la audiencia desde Voz, donde hoy les contamos el paso a paso que está siguiendo Donald Trump para la trascendental decisión de elegir quién será su vicepresidente en caso de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Así es el exhaustivo proceso que está siguiendo el candidato republicano para elegir un compañero de fórmula que anunciará a partir de la próxima Convención Nacional Republicana que se celebra este próximo mes de julio. Entre los nombres finalistas para acompañar a Donald Trump en el ticket electoral están Marco Rubio, Doug Burgum o J.D. Vance. Precisamente en Voz les ofrecemos un exhaustivo perfil sobre la historia y la figura de Vance, de la pobreza de Yale a la posible vicepresidencia de Trump. No se pierdan la historia de este senador que podría convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos de América. También les damos todos los detalles sobre esa liberación de Julian Assange, que quedará en libertad después de llegar a un acuerdo
con los Estados Unidos y tras pasar 5 años en una prisión del Reino Unido. Y atención, porque finalmente, a partir del próximo otoño, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará, tal y como quiere la administración Biden, ese recurso contra la prohibición de tratamientos de género en los menores de edad. Una importante decisión la que tiene que tomar la Corte Suprema de los Estados Unidos, que podría marcar el futuro de estos tratamientos a menores de edad dentro de esta locura trans que se está imponiendo en el país norteamericano. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues vamos ahora a hablar de lo que pasa en nuestro cielo, con la información meteorológica que nos trae Andrés de Francia. Hoy en la información meteorológica les contamos que en la mayor parte del país se prevén cielos poco nubosos. Sin embargo, un frente atlántico aumentará la nubosidad en el noroeste de la península. Habrá precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico. También habrá lluvias acompañadas de tormentas tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha. En Canarias se esperan intervalos nubosos y las temperaturas máximas descenderán en el oeste peninsular, en Canarias y en Galicia, y aumentarán en el nordeste y Baleares. En Madrid podremos llegar hoy a los 35 grados. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición